ustedes, ya no queda nada. En 3 fines de semana más vamos a estar votando. Y votación de presidente, de consejero regional y por supuesto de diputado. Y hoy día quiero seguir invitando a algunos candidatos, dentro de lo que se puede hacer un panel bastante variopinto. Hoy día algunos candidatos, porque no puede ser todo de candidatos tampoco. Hoy día en el cita regional tengo el gusto de saludar a los contertulios de hoy día. Los candidatos, partamos los candidatos. Diputado Luis Pardo, ¿cómo le va? Muy bien, Rodrigo, gusto de saludarte, saludar a Tomás de Rementería, a Yanni Rivera y a Osvaldo Urrutia y a todos quienes están siguiendo este programa a través de Quinta Visión. Saludamos al abogado Tomás de Rementería, candidato. ¿Cómo está, Tomás? ¿Cómo está, don Rodrigo? Feliz de estar acá con los dos colegas futuros, don Osvaldo y don Luis, y también con mi amigo de toda la vida, Yanni Rivera, el testigo estrella que tenemos acá, así que es feliz de estar acá nuevamente y de poder conversar con todas las personas de nuestro Distrito 7. Yanni, testigo de Jehová, usted no, usted testigo de la DC. ¿Cómo está, don Yanni? Bien, estimado Rodrigo. No, que mi buen amigo Tomás me pregunta, porque yo soy testigo en la causa del notable abandono del alcalde de Valparaíso. Oye, y un gusto también saludar, obviamente, a Rodrigo, pero y a los diputados Pardo y Urrutia, como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Y diputado Pardo no es el único, pero el diputado Urrutia no va a la reelección, pero aquí estamos. ¿Cómo está, Pardo? Aquí estamos, tratando de aportar en esta conversación para tener un diálogo fructífero. También saludos a Yanni, a Tomás, a Lucho y a ti, Rodrigo, con mucho afecto. Bueno, quiero partir porque nosotros... Esperando que volvamos a los programas directos. Si ya, no ya creo. Pústula. Presenciales. Pero se ve dificilón todavía. No. Se ve difícil. Y por eso quiero partir. Porque sin duda alguna el tema que no podemos dejar de hacer. Nosotros estamos grabando el día viernes cuando se acaba de conocer que efectivamente lo que se decía en redes sociales era verdad. El candidato Boric no solo tenía COVID Delta. Y al tener COVID Delta, que está ya confirmado, todos los demás candidatos, salvo Parisi, que el Delta no le llega a Estados Unidos, van a tener que hacer cuarentena obligatoria y forzada por 2 semanas, lo cual es una cosa que va a ser increíble porque la campaña en la calle va a ser, al parecer, solamente de Parisi, o por lo menos él y quizás otro, pero en definitiva es un tema para conversar. Y por la votación en la comisión que tenía la Cámara de Diputados, se empató a 2 y Pepe Out, que uno pensaba que iba a volcarse por el lado, dijo que no, se abstuvo y sus argumentos en la comisión fueron realmente unos argumentos buenos para conversarlos aquí. Quiero partir por usted sobre esto, sobre lo que está pasando. Partamos por usted, diputado Pardo. ¿Me puede saltar? Estoy con un problema de audio en este minuto. Venga, diputado Urrutia, partamos con usted. Bueno, lo que tú comentas del contagio que tiene el candidato Boric por COVID y el COVID con la variante Delta, bueno, a cualquiera le puede tocar, ¿ya? Y sobre todo si uno no toma las medidas de cuidado, cuando uno pretende ser presidente de la República y no respeta las normas mínimas de acercamiento, en fin, de usar la mascarilla en los actos públicos, de no abrazar a las personas, bueno, obviamente está cometiendo un acto de irresponsabilidad. Y sobre todo cuando, a pesar de haber tenido los síntomas, como él mismo lo declaró, 2 o 3 días antes, que se sentía mal y tenía algunos síntomas, tardíamente se hace el PCR. Yo creo que eso demuestra un nivel de desconsideración, no solamente con el resto de los candidatos presidenciales, que los dejó a todos fuera de campaña, porque están obligados ahora, a raíz de esta irresponsabilidad que comete Boric, de no poder seguir haciendo campaña, a pesar de que ellos cumplieron con las normas y se mantuvieron alejados de las personas, usaron mascarillas, no fueron a actos públicos, por ejemplo, como el último que estuvo Boric, en que incluso abraza a personas y ni siquiera está con la mascarilla, y hace uso de la palabra sin mascarilla. Así que yo considero que es un irresponsable y desconsiderado, que no le importa el prójimo, como él dice, y lamentablemente le hizo un daño a esta campaña que era tan importante, porque hay personas
que estuvieron con él en el programa de televisión y no van a poder hacer campaña por culpa de uno de los que asistió y que no debería haber asistido a ese foro, y que lo hace con total irresponsabilidad y desconsideración con el resto de los candidatos. Entonces a mí me parece que eso lo retrata de cuerpo entero, tal como es, le importa un bledo lo que pasa con el resto de las personas, con los candidatos, con tal de él obtener algún privilegio o darse un gustito personal. Toma de Rementería. Yo no voy a entrar a defender a Boric, espero que se recupere bien y que ninguno de los demás candidatos haya sido contagiado, pero también no nos perdamos, o sea, yo he visto todos los videos de todos los candidatos no haciendo uso de su mascarilla, hay candidatos incluso que llevan candidato a diputado antivacuna, pero sí Gabriel debe hacer un mea culpa de que él no se hizo el PCR a tiempo, también debe hacer un mea culpa de que no porque lo hacen todos los candidatos, esto de andar dando abrazos y todo eso, yo trato de no hacerlo, estar siempre con mascarilla, aunque a la gente le moleste, porque muchas veces la gente te pide y yo soy en eso cuidadoso de mantener las medidas, sobre todo cuando vemos que cada vez sube el COVID. Entonces Gabriel debe hacer ahí un mea culpa sobre la situación que tuvo de no hacer el examen a tiempo. Luis Pardo. Bueno, la verdad es que es lamentable primero que tengamos que experimentar esta pérdida de debate cuando estamos en la recta final de la campaña y producto de esta situación probablemente vamos a tener menos información respecto de cómo se confrontan las ideas y las propuestas de todos los candidatos. Tampoco voy a hacer un gran discurso respecto de lo que es la irresponsabilidad del candidato Gabriel Boric, pero efectivamente se ve y se aprecia poca rigurosidad, poco cuidado en un tema en el cual no solo hay que ser responsables, sino que además hay que dar el ejemplo, sobre todo cuando uno está cumpliendo un rol o una función pública. Así que desearles que se recupere, que por supuesto ojalá los demás candidatos no hayan sido contagiados y que esto no afecte mayormente los debates que, a diferencia de otros años y otras oportunidades, la ciudadanía ha estado muy atenta a seguirlo y que creo que son muy importantes para la toma de decisiones respecto de quién va a conducir los destinos del país. Gianni Rivera. Mira, el llamado es a tener prudencia, el cauto, pero también me hubiera gustado que hubiera habido un manual o un protocolo más exigente para los candidatos, porque todos nos damos cuenta que los candidatos están en mucho terreno, volvió el puerta a puerta, el abrazo, el beso, el sacarse la mascarilla, el compartir, el tomar once. Entonces, eso aumenta las posibilidades de riesgo de contagio, y yo creo que y es obligatorio, porque además todos nos damos cuenta que los candidatos cuando se acercan a hablar se sacan las mascarillas. Por eso yo por ejemplo vi una foto de la candidata que yo estoy, que Yana Proboste, muy cercana a Boris, pero sin mascarilla. Por eso hoy día se pierden los protocolos. Entonces hay que entender que el virus sigue, está fuerte, está más fuerte para los que no se vacunan, pero también me parece muy bien lo que dice Tomás. Los partidos políticos también me hubiera gustado una decisión de que no hubieran llevado candidatos en contra de las vacunas, porque es algo que todos estamos concientizados, que quien está vacunado es lo más probable que no caiga a la UCI, que no va a tener un problema en la salud pública, pero quien no está vacunado va a correr mucho riesgo. Cuidado con las palabras. Si uno corta la intervención suya, podría decir mi candidata muy cercana a Boric, que es lo que le reprochan. Pero quiero seguir con usted. Este tema de la comisión que hay de la Constitución Constitucional y lo que sucede, ¿cuál es su visión, Luis Pardo? Bueno, la verdad es que lo que ha venido ocurriendo en la Convención Constitucional es que por una parte se ha ido encauzando un poco más el debate, sin embargo... Estoy hablando de la comisión de la Cámara de Diputados, quiero preguntarle, la votación de la Cámara de Diputados en la acusación constitucional contra el presidente. Bueno, la comisión ha tenido la oportunidad de seguir de cerca todo lo que es las distintas presentaciones del... Vamos a tener que dejarlo de nuevo. Parece que tiene problemas con su conexión. Le pregunto a usted, diputado Urrutia. Bueno, lo primero que decir que esta es una acusación política efectuada, no jurídica, y así lo demostraron los diferentes jurídicos abogados que asistieron a la comisión
y que expusieron latamente. Esta es una acusación política hecha en tiempos de campaña y diseñada, planificada para ser votada poco antes de la elección, al igual que el cuarto retiro, al igual que otras maniobras que han hecho para provocar una polarización en el electorado. La verdad es que a mí me parece de una irresponsabilidad tremenda pretender acusar constitucionalmente a un presidente justo en un periodo de campaña y 3 meses antes de que termine su periodo presidencial. La inestabilidad que está provocando en Chile y la reacción que se ve en los diferentes mercados o en las personas, en la angustia de las personas, porque no solo tenemos el problema hoy día de la migración descontrolada, el problema del narcotráfico, el problema que tenemos en la Araucanía, el problema de la convención constituyente, que se han extralimitado en muchas de sus decisiones, sino además tenemos, por si esto fuera poco, y una elección presidencial muy polarizada, estamos volviendo a las elecciones del año 73, entre dos bandos que parece aparentemente irreconciliable, del 71. Bueno, 70. Perdón, del 70. Bien, gracias por recordarme, que usted es mayor que yo, entonces por eso No, tengo las neuronas más frescas. No, usted es mayor. Recuérdeme esa época, porque yo de algunas cosas me olvido, así que le agradezco. Sí, como mucho. Cuando me tiraba línea usted a mí, se le olvida, ¿vale? Don Rodrigo, le agradezco mucho que me precise las fechas, ¿ya? Bueno, a mí me parece de una total irresponsabilidad esto, y ya está quedando demostrado, personas sensatas como el propio Pepe Out, que no se ha prestado para este juego, el resultado de la comisión está claro, hay 2 personas que son de derecha, 2 personas que son de izquierda, más el Pepe Out, que es un centrado, 2 votaron a favor, 2 en contra, y yo espero que esto no se apruebe en la Cámara de Diputados, para terminar con este alto grado de incertidumbre. Si es un presidente que uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él, podrá causar un fuerte rechazo, habrá poco apoyo para él, pero estamos a 3 meses de terminar y a 20 días de una nueva elección que vamos a conocer al nuevo presidente de Chile. ¿Qué sentido tiene generar la destitución de un presidente por esta vía, por lo demás, cuando no hay nuevos antecedentes jurídicos? Y ha quedado demostrado en la comisión. Yo fui a alguna de las sesiones, me tocó participar de esta comisión de acusación constitucional, y no hay ningún antecedente jurídico nuevo. Son cosas todas del pasado, y en las cuales el presidente salió, no fue condenado ni procesado por esas acusaciones. Por lo tanto, esto, insisto, es una acusación netamente política que trata de hacerla coincidir con una elección presidencial, y que los que la han hecho y los que han dirigido han cometido un grave acto de irresponsabilidad muy poco republicano. Tomás, ¿cuál es su visión sobre esto? Yo creo que esto hay que desdramatizarlo. Es un mecanismo que está en la Constitución, que establece la posibilidad de destituir al presidente. Si se aprueba o no se aprueba. La pertinencia jurídica, creo que no, yo siendo abogado constitucionalista, diría que las causales es muy abierta, así que finalmente la pertinencia jurídica es lo que corresponde a que diga la Cámara de Diputados y que finalmente resuelva el Senado como jurado, que es finalmente eso. Yo leí la acusación, creo que hay cosas que tienen razón, otras que no. Vi la defensa, me pareció bastante débil la defensa jurídica, no concuerdo con Osvaldo de que haya habido fuertes argumentos jurídicos. Creo que es una acusación que yo no la habría apoyado en un primer momento, porque creo lo mismo, quedan 3 meses, lo más probable es que en el Senado no haya el quórum, pero también decir que esto es casi un quiebre republicano, que estamos volviendo, o sea, aquel que era republicano fue con aviones bombardeando el Palacio de Gobierno, no por utilizar un mecanismo legal. ¿Cómo va a ser un quiebre republicano usar los mecanismos que te otorga el ordenamiento jurídico? Por eso a mí me parecía muy raro cuando personas de mi sector decían que había golpes blancos en Paraguay, en Brasil, donde hubo destituciones de presidentes, porque es los mecanismos que otorgan los ordenamientos jurídicos de cada país. Entonces tampoco lo veo como algo que sea grave si se usa un mecanismo legal, no vías de hecho, de fuerza para destituir a un presidente. Ok. Luis Pardo. Sí, yo tengo una diferencia ahí respecto a lo que señala Tomás, porque creo que la democracia justamente se sustenta en equilibrios, se sustenta en distintos mecanismos y reglas que hay que respetar rigurosamente para que la democracia funcione.
el hecho de que exista un mecanismo no significa que se pueda llegar y utilizar si no están los fundamentos jurídicos y si no están además las condiciones propias de lo que es una institucionalidad como la nuestra, en que estamos a meses de un cambio de mando, en que los hechos que se están imputando corresponden a otro periodo y por lo tanto tampoco corresponde jurídicamente sancionar a un mandatario en ejercicio por lo que pudo haber cometido en un periodo distinto. Eso está expresamente señalado en el mecanismo de la acusación constitucional y no se está cumpliendo en este caso. Entonces, yo creo que es cierto, no es un golpe blanco, pero sí creo que es una irresponsabilidad más de una oposición que lo único que la une es atacar al gobierno, en este caso de Chile Vamos, lo único que logra generar en torno a algo, algún nivel de adhesión en que todos puedan confluir, es justamente el ataque al gobierno que ha sido despiadado. Yo estoy de acuerdo que el presidente Piñera tiene muchos elementos que con razón pueden ser cuestionables y que muchos de hecho hemos manifestado muchas veces nuestras diferencias. Pero de ahí a tratar de tumbar a un presidente en ejercicio, por muy institucional que sea el mecanismo, con fines políticos, creo que es una irresponsabilidad y una falta de espíritu republicano que en algún minuto la vamos a lamentar. Porque no creo que sea positivo que en el futuro un eventual presidente de otro signo sea parte del mismo tipo de ataques, porque en definitiva dañamos lo que es nuestra institucionalidad, que es la forma de convivencia que tenemos. Lo mismo que le dije a Yanis Rivera Palabras, ¿sabes? Lo único que une a la oposición y lo único que une a los partidos de gobierno parece defender esto, porque los candidatos no están unidos, digamos, cada cual va por su lado y los dos candidatos, hay uno que va camino al precipicio, parece. Pero usted, Yanis Rivera, está mirando si su candidata en este escenario puede subirse a la montaña? No, para ser honesto, estaba haciendo un aporte cervel en este instante. A mí supongo, ¿no? Gracias, Yanni, muy amable. Eso. Oiga, no, miren, yo creo, a mí no me gusta... Ese aporte cuenta. ¿A quién se lo estaba haciendo? ¿A Katz? ¿Ah? No, ¿Se lo estaba haciendo a Katz? No, se lo estaba haciendo a Matías Walker. Mira. Y no Matías a ti. ¿Ah? Y no Matías a ti, debería ser al revés, po. No, pero que Matías me ayudó, Matías me colaboró. Ah, pero no lo vi en tu rendición. No, si estaba en el reporte reservado. No, se me salió, perdón. Oye, no, pero mira. No, es que uno tiene derecho a tener aportes reservados. Entonces, por cierto monto. Entonces, son secretos. Son secretos, hasta que uno habla, como ahora. Son amores secretos. Eso, claro. No, pero miren, a mí no me gusta. Usted tiene amor por los Walker, trabaja con el otro también, pues. Sí, por supuesto. Como diría Martí, amor con amor se paga, ¿no? Oiga, miren, yo soy contrario a las acusaciones constitucionales porque creo que es la luz, de emergencia, es lo último que hay que tocar. Pero yo creo que aquí hay que reconocer algo. Acá tenemos un presidente que permanentemente juega al límite. Y como juega al límite, llegamos a esto. Si digamos, miren, yo creo que para la situación que estamos, una acusación no es lo ideal. Por supuesto que no. El presidente transporta de irse, además automáticamente queda con arraigo. El año 69, el presidente Johnson invita al presidente Frei Montalva a la Casa Blanca a hacer una visita de Estado y la oposición le negó el viaje al presidente. La derecha y la izquierda se unieron para negar al presidente Frei viajar a Estados Unidos, a pernoctar incluso en la Casa Blanca como huésped oficial de Johnson. Y por lo mismo acá ocurre algo similar. Pero yo insisto, y esto es una señal también, que es muy raro todo lo que ocurrió con Dominga. ¿Por qué vendieron y compraron en el extranjero, en Francia? ¿Por qué fueron sus hijos? ¿Por qué no hay una claridad por completo? Si era un negocio que era chileno, de personas chilenas, ¿por qué no se hizo en la notaría del Santiago Centro, de La Serena, de Coquimbo? Esas son señales que el presidente da inequívocas de que siempre le gusta jugar a las cosas medias ocultas. Y por lo mismo, creo que el presidente se expone innecesariamente a lo que estamos, porque hay algunos populistas que aprovechan y lo van a acusar por cualquier cosa. Entonces, caemos en esto. Entonces, hubiera sido ideal que no haber tenido un presidente involucrado en estos problemas. Ok. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Rodrigo, con respecto al tema, mira, uno de los invitados a la comisión fue el exdirector del Servicio de Impuestos Internos en la época de Bachelet, el que dijo dos cosas que son muy importantes. La primera
es que la tributación en Chile habría sido la misma si el proceso se hace aquí o en Islas Vírgenes, en estos refugios fiscales. Y lo demostró. Es muy largo para poder explicarlo aquí, pero está claro y están en los videos. O sea, aquí no hay evasión de impuestos. Eso es lo primero. Lo segundo... O sea, usted está defendiendo a Katz por el tema de que está, ya lo pillé, o está por Katz. Solito se pilló, o está por Katz. No estoy defendiendo Bueno, a nadie. Estoy ese director es repitiendo... Ricardo Escobar, ¿o no, Osvaldo? Ricardo Escobar. Que hoy día apoya a Sichel. También tenemos ahí, hay que dar el dato. Estoy diciendo y repitiendo lo que un ex director del Servicio de Impuestos Internos, designado por la presidenta Bachelet, y que conoce mucho de tributación, que es profesor y todo lo que tiene, dijo, mire, la tributación habría sido la misma y lo explicó latamente. ¿Por qué? ¿Ya? Lo segundo que dijo es que es muy importante, es que este mecanismo de hacer ventas en el extranjero en estos refugios fiscales lo usan la mayoría de las empresas mineras para levantar capitales y financiamiento para sus proyectos. Y ejemplo de ellos es que empresas estatales chilenas como Codelco y ENAP lo han hecho en su historia. O sea que esto no es un hecho irregular o ilícito por sí, y no escondido ni oscuro. Se hace para poder levantar capitales extranjeros para financiamientos de muchos millones de dólares para el proyecto. Nos queda un poquito de tiempo. ¿Quiere acotar algo, Rementería? No, me parece había otros tributaristas como Francisco Safi que han dicho exactamente lo contrario, pero me parece que Escobar está ahí porque Escobar es muy cercano hoy al presidente Piñera. Él tiene estudio de abogado, o sea, estudia abogados con su abogado, digamos, con Jorge Bofill, entonces... Sassi se declaró, mira, yo estuve en esa sesión, la escuché. Sassi se dedicó a descalificar, es un académico de izquierda, y que se dedicó a descalificar lo que había personalmente. Rafi no es un académico de izquierda, se clase de Adolfo Ibáñez, Osvaldo. Pero es de izquierda, es conocidamente y reconocidamente de izquierda, no significa que la Universidad Adolfo Ibáñez sea de izquierda, no confundamos. ¿Ya? Él es muy cercano a los Walker, de hecho. Bueno, pero él no argumentó en contra de lo que había dicho el exdirector del Servicio Interno, Puesto Interno, no dijo nada contrario a lo que dijo él, solamente se dedicó a descalificarlo personalmente a él como persona. Y eso no me parece que haya sido un argumento de fondo. Una cosa, una precisión, Tomás. Ya la Universidad Adolfo Ibáñez no es como la escuela de negocios que se salió antes. Hoy día la Universidad Adolfo Ibáñez es una escuela, una universidad abierta, pluralista, hay gente de izquierda, hay académicos de todos lados. Sí, Fernando Atria, de hecho. Claro, acá no solamente él, muchos más. Tenemos que ir a una pausa, estamos en el Cita Regional, hoy estamos con Gianni Rivera, Osvaldo Urrutia, Luis Pardo y Tomás de Rementería. Usted está en quinta audición, vamos a ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Usted nos privilegia en Quinta División y se lo agradecemos. Usted nos ve en Casablanca, usted nos ve en la comuna, nos ve en Calle Larga, nos ve en Yayay, Viña, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, San Felipe, Los Andes, San Antonio, etc. Muchas gracias. Hoy día estamos en Cita Regional con Tomás de Rementería, Luis Pardo, candidatos a diputado. Pardo además es diputado que a la reelección, con el diputado Osvaldo Urrutia, que no va a la reelección, y con Gianni Rivera, que no fue candidato, pero es el presidente comunal o distrital de la democracia cristiana, en el distrito 7. Bueno, quiero que empecemos por un tema que la gente, los que lo vieron, no sé si usted, señor, vio un documental en que salía una turba de 100 personas encapuchados, armados, con armas automáticas, disparando, y después se escuchaba una voz que está cambiada de un guaychafe, no me acuerdo el que más que decía el nombre, pero que hablaba de que ellos iban a entrar a poco menos en la liberación del pueblo mapuche y del territorio. Un tema muy complejo, y yo quiero conversarlo porque creo que es bueno conversarlo con apertura. ¿Qué hace un Estado frente a esta situación? ¿O qué pasa con el Estado, con este presidente, con el presidente que viene, toda vez de que se acusa que los efectivos de las Fuerzas Armadas que hay en este momento allí habrían actuado mal a propósito que un ciudadano
murió y otro está herido, y pese a que tenían prontuario, aparentemente tenían armas. No está claro, y quiero compartir con usted. Quiero compartir con usted, señor Pardo, espero que tenga buena la conexión. Sí, por supuesto. Ya me cambié de señal. Bueno, yo creo que lo que viene ocurriendo en la Araucanía es, por una parte, una situación que afecta a una región completa, que a mi juicio no es la causa del pueblo mapuche, como se empeñan en señalar algunos, sino que es un tema que dice relación fundamentalmente con los niveles de pobreza y de postergación en que viven muchos integrantes de la etnia mapuche, y para la cual el Estado de Chile no ha dado las soluciones ni en lo económico ni en lo social que permitan generar el progreso y el desarrollo que ellos necesitan. También hay reivindicaciones culturales que me parece que son perfectamente legítimas y atendibles, pero en paralelo está ocurriendo un proceso de captura de esta causa, de utilización de esta supuesta causa por grupos que son derechamente terroristas, que están vinculados además a organizaciones o actividades criminales como el narcotráfico, como el robo de madera. Eso está acreditado, no es algo que estemos diciendo, digamos, al azar, y que respecto de ese aspecto del conflicto, el Estado de Chile debe actuar haciendo uso de todas las herramientas y todos los instrumentos que le franquea la ley y que están en nuestro ordenamiento jurídico. En este caso, el estado de excepción ha permitido que las Fuerzas Armadas refuercen tanto en seguridad como en otros aspectos a las fuerzas policiales. Se ha seguido un protocolo muy estricto en que ha intervenido Carabineros, ha sido objeto de ataques violentos con armas de fuego de grueso calibre. Ahí ha intervenido recién la fuerza militar, ha hecho uso primero de armas no letales, y dada la persistencia del ataque con armas de guerra, han hecho uso de sus armas de fuego, y presumiblemente en ese intercambio de disparos fallecieron estos dos combatientes. Esa es la expresión. Hay uno solo. Uno y hay otro herido. Esa es el significado de la palabra huaychafe. Ellos se autodenominan huaychafe. Huaychafe significa combatiente, soldado, en fin. Y por lo tanto, a mí me parece que más allá de lo que tenga que investigar, por supuesto, la justicia y determinar las circunstancias precisas, lo que está ocurriendo es el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado de Chile respecto de una insurrección armada que no se puede tolerar, porque no se puede dejar al descubierto, en desamparo, a la inmensa mayoría de la población de la Araucanía, tanto mapuches como no mapuches, que están sufriendo esta violencia. Tomás de Rementería. Bueno, primero sobre el tema en particular, creo que hay que esperar a la investigación de la Fiscalía. Creo que uno no se puede aventurar en ninguno de los dos sentidos. He visto declaraciones temerarias en los dos lados sobre la situación, así que esperaremos a la Fiscalía. Pero el tema de la Araucanía hay que plantearlo y hay que ponerlo, y que en eso hago un mea culpa de mi sector político, que muchas veces se deja llevar por los eslóganes más que por el fondo. Yo creo que ahí hay un tema de seguridad que hay que verlo, de seguridad por distintos lados, por los grupos que son una parte muy minoritaria del pueblo mapuche, que son violentos, que están usando armas, que están amedrentando y que participan en otras actividades criminales, y en eso hay que hacer una tarea de inteligencia, pero también se está formando como una respuesta a lo que quieran, decirme grupos paramilitares, que también hay que investigarlo. Y tenemos que ahí ver una situación de seguridad, de inteligencia, sobre todo, de saber con qué estamos tratando, y también de las prácticas represivas que tienen que darse, perseguir los delitos, tener las pruebas para condenar a las personas que haya que condenar. En segundo lugar, vemos que también hay un problema de reivindicaciones, como bien decía Luis, o sea, hay un tema de reparación al pueblo mapuche que se ha visto privado de muchas cosas por el Estado de Chile, y tenemos que ver ahí cómo vamos a solucionar ese tema, los temas lingüísticos, los temas de territorio, los temas de reparación cultural. Y por último hay un tema que nadie habla, que es el tema de desarrollo rural, que es el tema de que hay una situación de precariedad en la región de la Araucanía, una región muy pobre, donde tenemos que ver de qué forma llevamos el desarrollo respetando las costumbres indígenas de las personas, pero también cómo desarrollamos esta región que está tan atrasada en relación a las demás regiones. Y ahí hay muchas técnicas que se pueden dar. Ok. Osvaldo, el otro día vi en CNN una entrevista a un alcalde que decía, a propósito de lo último que dice Tomás, que en un diálogo que era partidario del diálogo y reconocía lo que estaba pasando, las comunidades mapuches lo que le planteaban no era nada de lo otro. Queremos agua. Queremos agua. Las cosas fundamentales son comunidades rurales complejas. Entonces, uno dice, bueno, en Temuco sí, en Temuco tienen problemas de agua, digamos. Entonces,
¿Qué se hace en el Estado? Usted es parte del Parlamento chileno, Mira, diputado. Rodrigo, yo no puedo estar más de acuerdo y no quiero repetir lo que dijo el diputado Luis Pardo. Creo que es el mejor diagnóstico que he escuchado en mucho tiempo y lo quiero felicitar por ello sin haberlo conversado antes. Creo que tiene clarísima la película. Esto de tratar de empatar, que si se usó proporcionalmente la fuerza, si esperemos lo que diga la fiscalía, yo creo que es no tener claro el diagnóstico, no darse cuenta que este es un proceso que viene ocurriendo en Chile hace casi 15 años y que partió en los gobiernos de la Concertación y que nunca se ha tenido la capacidad, el Estado, para ponerle término. Porque todos sabemos que el problema de la pobreza, el problema cultural, la falta de agua, en fin, los problemas que tiene el pueblo mapuche nos han sabido enfrentar y se han enfrentado políticamente y no socialmente. El tema de la compra de tierra se ha prestado para los escándalos más grandes y para los fraudes más grandes en que se han destinado recursos fiscales sin haber solucionado el problema cuando recién se inició este proceso en el gobierno de Elgo. Por lo tanto, yo creo que hay que ser realista. Mira, hoy día, a propósito de lo que tú dijiste, han habido más de 6 organizaciones que dicen ser mapuche, que han hecho exhibicionismo de armas de fuego con toda publicidad, como la que tú recién mencionabas, en que había cerca de 100 combatientes con fusiles de guerra, fusiles de asalto de guerra, además de escopeta, pero el que sale en primer plano con una mira telescópica, con un fusil ametralladora, es un guerrero que dice ser mapuche. Yo creo que no, que es un narcoterrorista que usa la causa mapuche para sus efectos, para estos efectos, que es el conocido Huaycán Aucamapu. Pero también tenemos a la franja Lasquenque, a la comunidad de Temucucuy, a la coordinadora Arauco-Mayesco, a la Alianza Territorial Mapuche, en fin, que han hecho lo mismo y lo tiran por las redes, que están repartidos en distintas comunas y localidades de la Araucanía. Y todos sabemos cuántos son. Sabemos que hay más de 600 tipos armados con fusiles de asalto y de guerra que tienen horcajada a la policía. Y cuando el gobierno, en un estado de excepción, le da la orden a las Fuerzas Armadas para que apoyen la labor de carabineros y la Armada y carabineros son asaltados con estas armas de fuego, lo que tienen que hacer es responder. Y lo que hizo la Armada lo hizo en legítima defensa. Le estaban corriendo balas, no solo a los vehículos, sino a las personas que fueron para allá. Y han hecho además un uso proporcional de la fuerza. Okay. Frente a activos que usan fusiles de guerra, se debe responder de la misma forma. Okay. Si lamentablemente falleció una persona, bueno, pero sabían a lo que se estaban arriesgando. Entonces yo, que en esto creo que tenemos que hacernos responsablemente la pregunta: ¿cómo detenemos esto? Vamos a seguir dando explicaciones, excusas, tratando de empatar. Que aquí gracias, diputado. ¿No? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para terminar con esto? Yo quiero precisar, esto fue a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, en un camino, en esas rutas, un grupo empezó a quemar neumáticos, empezó a tratar de quemar un paradero. ¿Ya? Y llegó carabinero, se produjo el incidente, se empezaron a producir balazos, etcétera. Y el problema que la gente reclama es que haya una persona que venía en un vehículo que estaba esperando, según él, que lo hicieron pasar los carabineros y que recibió un balazo. Ese es el principal, que según él no estaría en el puerto. Pero esto, claro que es grave, Gianni. 1 de la tarde. Imagínate 1 de la tarde aquí en la ruta 68, digamos, que pasara una cosa así. O sea, el Estado, digamos, usted fue el gobernador cuando hicieron los gobernadores provinciales. Es decir, imagínese que eso pasa, digamos, en el camino Marga, digamos, a la 1 de la tarde y se produce un conflicto así. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Ese día hubo 5 atentados simultáneos. Yo creo que acá la base de la democracia es el Estado de Derecho. Y lo que no puede torcerse es el Estado de Derecho. Y acá quien manda es el Estado. Aquí nadie, ni ninguna organización ni agrupación, por fuera de ley, puede pretender ser dueño de las calles, puede pretender imponer su régimen, por muy legítima que alguno crea que sea su causa. No hay vía indirecta para aquello. La única vía es la vía legal, es la vía a través del Estado de Derecho. Y yo me alegro
de verdad que aquí alguien trate de colocar las cosas, bajar la pelota al suelo. Porque una cosa es la negociación, que tiene que haberla, el diálogo, que hay un problema de diálogo brutal y que viene desde mucho tiempo, y todos hemos fracasado en eso. Pero eso es una cosa. Lo diferente es que aquí hay que aguantar que cualquiera se tome la calle, cobre peaje, amenace, siempre el caos. Por eso yo creo que lo que hizo la Armada es lo que el país lo mandató. Oye, la constitución actual, nos guste o no nos guste, dice que estas prerrogativas existen y hay que utilizarlas. Lo peor sería, ¿saben qué? Que nadie hubiera hecho nada y que hubiera permitido que ciertas personas, o grupúsculos, porque son grupúsculos que además actúan de manera terrorista, porque una persona que anda quemando predios, que anda quemando iglesias, que anda amenazando con armas y que no deja pasar a una persona que quiere transitar desde su casa al trabajo, o libre tránsito, a donde quiera que quiera ir, no puede ser. Por eso yo de verdad respaldo que las instituciones armadas cumplan con su labor para el cual fueron mandatados. Sí, oye, y en esta cosa no hay doble estándar. Y esta cosa no puede ser un debate de derecha o de izquierda. Y eso yo lamento, porque yo creo que además la gente de centro izquierda ha perdido ese debate, entregando las Fuerzas Armadas pensando que son de otro sector. No, las Fuerzas Armadas son de todos y todos tenemos que salir a defender y a respaldarlas porque son necesarias para todos nosotros. Luis Pardo. Bueno, pocas veces he estado en un 100% de acuerdo con Gianni en este foro y creo que eso tiene que ver con lo que estamos debatiendo. Se trata justamente de un consenso básico en una sociedad democrática, que es que lo mínimo que ofrece el Estado y el Estado de Derecho es la paz, la tranquilidad y el orden para que los ciudadanos podamos desenvolvernos. Y los ejemplos que tú has puesto, Rodrigo, me parecen muy pertinentes. Porque, ¿qué pasaría si esta tragedia que vive la gente que vive en la Araucanía la tuviésemos acá, en la zona central, donde están todos los poderes del Estado, donde están las empresas, donde está el resto, digamos, más grueso del país? Obviamente tendríamos un debate, una discusión y una preocupación por esto enorme. Pero como está ocurriendo en una región apartada, a pesar de que se está cada vez extendiendo más, quizás no le hemos dado como país la importancia que se merece. Y yo creo que, por supuesto que cada vez que ocurre una muerte tiene que haber una investigación, pero lo que no puede ocurrir es que las fuerzas que tienen la obligación de restablecer el orden y darle seguridad al resto de los chilenos actúen inhibidas por un sector de la izquierda que no está representada en este panel, también hay que decirlo con toda claridad, que de alguna manera está más preocupada de atacar y golpear a quienes tienen que restituir el orden que condenar y rechazar la violencia de quienes están a través del terrorismo o a través de otras formas de vandalismo ejerciendo una forma de acción política que es inaceptable en ninguna democracia. Así que ojalá, así como hoy día Gianni, también Tomás y todos, podamos ponernos de acuerdo en esto que es básico, que es elemental, y que no transgrede ninguna norma ni ningún derecho humano, todo lo contrario, le garantiza a todos la posibilidad de disfrutar de los derechos humanos que son bien de la democracia. Tomás, de Rementería. O sea, yo creo que este es un problema que es bastante más complejo que solo sacar a los militares. Creo que hay que tener eso de considerarlo que el rol de los militares, ellos no van a solucionar el problema. Tal vez pueden solucionar temporalmente el tema de la seguridad. Hay opiniones disímiles dentro de los militares en retiro. Muchos han dicho que estar en contra de la situación. Y no me acuerdo el nombre del general que fue jefe de las misiones de la ONU en Haití. Eduardo Aldunate. Que señaló que no estaban las condiciones para la presencia militar. Entonces, obviamente hay que analizarlo con ellos. Yo en eso concuerdo con Gianni. Tiene que haber una conversación con el mundo militar y el mundo de la Armada y el mundo de las Fuerzas Armadas sobre lo que ellos consideren pertinente. Pero creo que hay que ir pensando también en cómo avanzar hacia, digamos que dentro del mismo pueblo mapuche, estos grupos más violentos sean un poco aislados, dejados tranquilos. Hace un año, 2 años, el ministro Alfredo Moreno empezó unos diálogos allá en la Araucanía, unos diálogos con harta gente, es decir, y lamentablemente eso no prosperó. ¿Han habido intentos de diálogo? No, si yo no he dicho que no han habido intentos de diálogo, creo que hay que reproducir la idea de los parlamentos que se dieron en cierto momento histórico, de recuperar esa memoria histórica con el pueblo mapuche, con sus autoridades ancestrales, pero también reconocer que hay grupos violentos, combatirlos,
hacer trabajo de inteligencia, porque la cuestión es que no están presos, o sea, sabemos quiénes son, pero no están en la cárcel, y eso hay que avanzar a que esas personas puedan ser detenidas, juzgadas y condenadas. Por eso yo me quedo también con lo que digo, yo creo que algo muy irresponsable que se ha dado es creer las historias de una, porque hemos visto que también ha habido montaje y errores, en propio gobierno mío, digamos, hubo errores, entonces yo por eso confío mucho en el trabajo que hace la justicia, entonces no podría decir hoy día que alguien tiene la culpa o no, hay que analizar la situación, porque también por el otro lado he visto personas que ya están condenando a los efectivos de la Marina como si esto hubiera sido una ejecución extrajudicial, que no creo que sea el caso, pero tampoco puedo asegurar que haya sido un enfrentamiento de qué forma de la persona que estaba ahí. Entonces tenemos que esperar, o sea, yo en eso soy bien respetuoso de las investigaciones judiciales, también por formación, entonces creo que no hay que dejarlo tan a la ligera de la investigación o que uno piense que está empatando algo, como decía el diputado Urrutia, yo no estoy empatando nada. Osvaldo Urrutia. Sí, mira, algunos oficiales, generales, entre ellos el general Dunate, que se han opuesto a la intervención de las Fuerzas Armadas o que sean utilizadas para el control del orden público o el terrorismo que hay en el sur, tiene mucho que ver con las reglas de uso de la fuerza, que muchos las consideran que son insuficientes. Y con el cuestionamiento que se hace a las instituciones de las Fuerzas Armadas una vez que actúan. Las Fuerzas Armadas, hoy día, por ejemplo, y los mismos dirigentes mapuche que salieron haciendo declaraciones dijeron que esto había sido, como tú bien lo dijiste, Tomás, y lo repetiste, digamos, que había sido un ajusticiamiento. Pero ninguno de ellos reconoció que estas personas, además de tener prontuario, que andaban en un vehículo por encargo, por robo, que andaban con munición de alto calibre y con armas de fuego de alto calibre, y que habían disparado y que recibieron la respuesta que debían haberle dado las Fuerzas Armadas o Carabineros, y que Carabineros estaba en ese momento muy incapaz de poder responder, y por eso respondieron las Fuerzas de Infantería Marina, que enfrentaron a estos delincuentes. Pero la respuesta de muchas partes del mundo civil, del mundo político, incluso cercanos a ti, es que esto poco menos que fue un ajusticiamiento, que hay que investigar y que hay que neutralizar. Entonces viene todo un cuestionamiento a las Fuerzas Armadas, y obviamente los que están en retiro, que son los que pueden hablar, ¿qué es lo que dicen? Mejor que no nos metamos en este baile, pues. Que se declare la guerra civil, que se maten entre todos, y que cuando ya hayan 100.000 muertos en la calle salimos nosotros a poner orden. ¿Eso es lo que quieren? Que la gente que vive en la Araucanía y en la parte sur de la provincia de Arauco sigan sufriendo el amedrentamiento, el hostigamiento permanente que ocurre hoy día en esas regiones, que no se puede viajar, que no hay libertad para transportarse. Bueno, sentémonos en la mesa pues, y negociemos, pero hagamos las cosas de verdad, no tratando de sacar provecho político, que esto es de izquierda o de derecha. Si queremos orden y buscar una solución, plata hay para hacerla, y destinemos recursos para que la gente, para que los mapuches tengan agua potable, vayan a buenas escuelas, hayan caminos, pero también combatamos el terrorismo, si eso es lo que queremos. Gianni Rivera. No, insisto, yo creo que acá lo que hace falta es un diálogo sincero, un diálogo fraterno, un diálogo además donde todos entendamos que hay que avanzar, pero además un diálogo justo. Y si hay que pedir perdón, si hay que pedir disculpas, se tendrá que hacer. O sea, el presidente Elwë lo hizo en su momento, y yo creo que todo lo que lleve a la paz en este país es necesario, de todos los sectores. Pero lo que no puede ocurrir es que acá algunos sientan que un grupo pequeño puede imponer su visión a través de la fuerza. Y eso, y creo que la condena debe ser unánime, porque no podemos sentarnos a una mesa mientras haya un grupo que traten de verdad extorsionar a otros. Y eso es lo que ocurre, y eso es, digamos, las cosas como son, porque hay que vivir en esa zona para sentir el miedo que viven muchos, de no saber que si cuando vuelvan su casa va a estar quemada o no, si la persona que va a salir va a ser baleada o no en el camino, si uno va a poder practicar o no su culto, porque la iglesia es quemada. O sea, se han quemado hasta colegios, hasta jardines infantiles en esa zona. O sea, en esa zona lo que ha ocurrido es que el Estado de Derecho ha desaparecido. Y eso es malo para todos nosotros, porque en cualquier momento no va a ser la Araucanía, puede ser otro sector, y necesitamos un país de verdad que tenga sólidas cimientos democráticos, y los cimientos democráticos apuntan al Estado de Derecho. Ok, muchas gracias Gianni Rivera, Osvaldo Urrutia, Luis Pardo, Tomás de Rementería. Un minuto final para cada uno. Luis Pardo. Primero yo lo voy a ayudar. ¿Cuál es su número y cuál es su letra? AA 60. Soy el primero de la lista en la AA 60. Yo quisiera complementar algo que decía Tomás. Es cierto que uno tiene que confiar y esperar los resultados de las investigaciones judiciales, pero uno de los problemas que tenemos en la Araucanía es que tanto los fiscales como los jueces viven ahí mismo.
y son, como el propio Poder Judicial lo ha reconocido, objeto de amenazas bastante frecuentes. Y vemos además situaciones, no digo que sea el caso de la última que salió en la prensa, pero vemos situaciones en que procesalmente no se entienden algunas resoluciones. Gente que sale libre, Okay. He leído que salieron libres los que portaban armas de uno de los operativos y eso da cuenta Cortito que era. también Gracias. actúa bajo presión. Okay. Tomás, minuto final. ¿Cuál es su número? ¿Letra? Soy el AH85, ahí a la AH. izquierda del voto. Así que, 85. Bueno, mi minuto final, quería salirme un poco del tema de la Araucanía. Sí avanzar, creo que en esto se debe dar diálogo fecundo en todos los temas. Creo que acá lo hemos demostrado, personas con posiciones, teniendo diferencias, personas con posiciones políticas disímiles. Yo no puedo estar más lejos del diputado Urrutia ideológicamente, pero podemos ponernos de acuerdo en algunos temas. Creo que ese tiene que ser el espíritu para avanzar hacia el futuro. No obviando las diferencias, pero tratando de construir consensos para el futuro, pues se nos viene la implementación de la nueva Constitución. Este va a ser el parlamento más importante de la historia probablemente, así que ahí vamos a estar disponible para los diálogos y para avanzar hacia las nuevas leyes que vamos a tener que hacer. Osvaldo Urrutia. Hacer el parlamento más importante de la historia hay que estar a la altura. Yo no creo que estemos tan lejos, Tomás, en la parte ideológica como tú lo planteas. Ambos somos, entiendo, republicanos y demócratas, y yo creo que eso es suficiente para sentarse a conversar. Esta semana, Rodrigo, tenemos temas muy importantes. La acusación constitucional que se va a discutir el día lunes y que a mí me parece que ojalá prime la sensatez para terminar con esta incertidumbre política que está a pocos días de la próxima elección presidencial y parlamentaria. También se nos viene el tema de la votación del cuarto retiro, que ha producido una tremenda inestabilidad económica y todos sabemos las consecuencias que tiene. Y por último, la ley de indulto de Proboste, ¿ya? Para los delincuentes que a partir del 18 de octubre destruyeron casi todas las capitales regionales. Por lo tanto, yo creo que una semana en que ojalá prime la sensatez en el Parlamento y podamos traer la tranquilidad a la angustia que muchas personas sufren por la inestabilidad política que hay en nuestro país. Su minuto final, Gianni Rivera. Invitar a la gente que todavía no se ha vacunado que lo haga, es clave, y decir que la única manera de evitar que esto siga propagándose es que todos se vacunen, y ojalá poder avanzar luego el Ministerio autorizando la vacunación a los menores de 5 años, porque entendemos que otros países como Estados Unidos y varios países europeos han autorizado de 3 a 5 años que se vacunen, porque así aumentamos la población que está vacunada. Muchas gracias, Gianni Rivera, Osvaldo Urrutia, Luis Pardo y Tomás de Rementería. Yo me quedo con las palabras final de Gianni Rivera, que usted se la meta bien en la cabeza. Nadie está ajeno. Vea, candidato Boric con Delta. Los demás todos con la cuarentena por aquí. Hay que cuidarse más que nunca. Esto no es bailar cueca, digamos. Yo creo que estamos muy lejanos. Hay que cuidarse igual o más y por sobre todo vacunarse. Que estén ustedes muy bien.